Buenas noches, sonámbulos y desvelados profesionales. Otra vez están aquí. Y yo otra vez sigo hablando de cosas viejas, a horas indebidas. Hoy traigo uno de esos temas que nadie pidió, pero que, por alguna razón, es perfecto para escuchar en la oscuridad. Si quieren seguir escuchando historias innecesariamente detalladas a medianoche, pueden dejar un like y suscribirse. Así este canal no se queda solo en la noche y ustedes no se quedan sin historias. En los comentarios, cuéntenme qué otra época o lugar quieren visitar en nuestras próximas madrugadas. Ahora sí, acomódense, cobijita lista, almohada estratégica y ese momento en que el cuarto queda en penumbra y uno siente que ya no hay prisa. Imaginen esto: Francia, finales del siglo XIV. Castillos enormes, tapices flamencos, banquetes con carnes especiadas, vino servido en copas pesadas. Y en medio de ese mundo opulento, un joven rey llamado Carlos. La gente lo aclamaba como Carlos el Bienamado cuando subió al trono. Un apodo prometedor, como si estuviera destinado a ser un gobernante querido y fuerte. Pero la historia, como tantas veces, decidió girar hacia lo absurdo. Porque ese mismo rey terminaría recordado no por su poder ni por sus victorias, sino por algo mucho más extraño. Estaba convencido de que era de vidrio. Sí, literalmente. Creía que su cuerpo podía quebrarse en 1000 pedazos con el menor contacto y vivió buena parte de su reinado obsesionado con protegerse de un peligro que existía solo en su mente. Lo llamaron Carlos el Loco, y no era un apodo injusto. Sus crisis eran tan intensas que en ocasiones atacaba a sus propios caballeros y otras veces se encerraba en habitaciones acolchadas para no romperse. Mientras tanto, Francia, desgarrada por la Guerra de los 100 años, quedaba a merced de regentes, consejeros y familiares que aprovechaban cada episodio de su fragilidad para hacerse con el control del reino. El contraste era grotesco y fascinante. Un país en guerra, campesinos al borde de la miseria, nobles peleando entre sí, y en lo más alto del poder, un rey que temía quebrarse como si fuera un jarrón de cristal de Murano. Si hoy viviera, probablemente lo encontraríamos en algún foro de internet escribiendo sobre teorías de conspiración de materiales indestructibles, pero en su época fue mucho más trágico. Carlos VI se convirtió en un símbolo de la fragilidad del poder, un recordatorio de que incluso los reyes más rodeados de lujo podían estar atrapados en sus propias mentes. Así que esta noche vamos a recorrer su vida, su infancia prometedora, sus primeros años de buen gobierno, el inicio de su locura, el desconcierto de su corte y el caos político que desató su enfermedad. Lo haremos en voz baja, con calma, como quien pasea por un palacio vacío de noche, escuchando ecos de un rey que temía quebrarse con un simple roce. Cierren los ojos. Imaginen un salón medieval iluminado por antorchas, nobles vestidos de terciopelo murmurando entre sí, y al fondo, un joven monarca con mirada perdida, acariciando su túnica como si comprobara que no se estaba agrietando. Ese era Carlos VI, el rey de Francia que pensaba que era de vidrio. Carlos nació en el año 1368, en pleno corazón de la dinastía Valois. Como hijo de Carlos V, conocido como el Sabio, heredó desde la cuna un reino complejo, pero también un linaje lleno de expectativas. Francia estaba atrapada en la Guerra de los 100 años contra Inglaterra, y cada príncipe era considerado no solo como posible heredero, sino también como un futuro símbolo de estabilidad. Desde pequeño, Carlos fue criado entre lujos, rodeado de maestros, cortesanos y ceremonias diseñadas para recordarle que no era un niño cualquiera, sino un futuro rey. Su infancia transcurrió entre palacios de piedra y jardines cuidadosamente diseñados. El ambiente de la corte francesa era solemne, lleno de rituales que buscaban imponer respeto y disciplina. A diferencia de muchos niños de su edad, Carlos no jugaba en libertad en campos abiertos ni trepaba árboles. Sus juegos eran entrenamientos, sus juguetes, pequeñas armas y caballos. Los tutores lo educaban en historia, latín y estrategia militar, y todo estaba enfocado
en convertirlo en un monarca digno de su padre. Y, sin embargo, desde los primeros años hubo signos que desconcertaban a quienes lo rodeaban. Algunos cronistas mencionan que era un niño sensible, a veces excesivamente nervioso, con un carácter cambiante. A ratos mostraba un encanto afable, inteligente y alegre. Otras veces se sumía en silencios prolongados, con una mirada que parecía perdida en algún pensamiento inaccesible. No eran señales claras de locura, pero sí de una mente distinta, difícil de leer. Cuando tenía apenas 11 años, murió su padre y Carlos fue coronado rey de Francia. Imaginen la escena: un niño vestido con ropajes demasiado pesados para su cuerpo, coronado en Reims con toda la pompa de la tradición francesa. Los obispos lo ungieron con aceite sagrado, los nobles juraron lealtad y el pueblo lo aclamó con entusiasmo. En aquel momento, nadie podía imaginar que ese pequeño con cara todavía infantil algún día sería recordado no por su fuerza ni por su sabiduría, sino por una extraña fragilidad mental. Durante los primeros años de su reinado, mientras un consejo de regencia lo acompañaba, Carlos disfrutó de la inocencia propia de la juventud real. Se le describía como apuesto, con cabellos rubios y facciones delicadas, educado en los modales de la realeza y amante de los espectáculos cortesanos. Su entorno veía en él una promesa de continuidad, un joven que, al crecer, podría retomar la fortaleza que Francia necesitaba para sobrevivir a la guerra interminable contra Inglaterra. Pero entre los murmullos de la corte también circulaban augurios más oscuros. Algunos recordaban que en la familia Valois existían antecedentes de desequilibrios mentales, que las tensiones de la guerra y los excesos de la nobleza podían despertar demonios invisibles. Y aunque entonces Carlos todavía no mostraba síntomas graves, esos presagios quedarían flotando como nubes que tarde o temprano se descargarían. Podemos imaginarlo en esos años iniciales, un adolescente caminando por los pasillos del Louvre medieval, con mirada curiosa pero aún insegura, escuchando a sus tutores hablar de batallas pasadas mientras él apenas soñaba con el futuro. Nadie sospechaba que aquel niño coronado tan pronto cargaría con uno de los reinados más frágiles y contradictorios de la historia francesa. Cuando Carlos alcanzó la adolescencia y empezó a reinar por sí mismo, Francia respiró un aire de esperanza. El joven monarca parecía reunir las cualidades que su padre había dejado como herencia: gusto por el arte y la cultura, respeto hacia sus consejeros y una inclinación inicial hacia la justicia. Durante los primeros años, su reinado fue considerado prometedor. Los cronistas de la época lo describían como un rey apuesto, elegante, con una personalidad abierta y accesible que lo hacía popular entre el pueblo. No en vano lo llamaron Carlos el Bienamado, un título que reflejaba la simpatía general. Al inicio, se rodeó de consejeros competentes y trató de continuar la política de estabilidad de su padre. Se preocupaba por las finanzas del reino, trataba de poner orden en una nobleza turbulenta y, pese a su juventud, se mostraba capaz de asumir responsabilidades. Francia, todavía marcada por la Guerra de los 100 años, necesitaba esa figura de cohesión y parecía de haberla encontrado en su joven rey. Sin embargo, la corte francesa era un hervidero de tensiones. Los tíos de Carlos, que habían gobernado como regentes durante su minoría de edad, no estaban dispuestos a soltar el poder con facilidad. Cada decisión real era cuestionada, cada gesto se interpretaba como signo de debilidad o de desafío. Y aunque Carlos al principio se esforzaba en mantener el equilibrio, la presión comenzó a minar su estabilidad. A medida que pasaban los años, las dificultades crecían. Las arcas del reino estaban exhaustas. La guerra con Inglaterra seguía siendo un pozo sin fondo, y los impuestos pesaban sobre un pueblo ya agotado. La figura del rey, en lugar de ser un faro de esperanza, empezó a ser vista con sospecha. Las intrigas palaciegas, las rivalidades entre facciones y el desgaste de una guerra interminable fueron horadando el reinado que prometía tanto.
El contraste era cada vez más marcado. Un rey joven, con la simpatía inicial de su pueblo, atrapado en una red de problemas que superaban su capacidad de respuesta. Y bajo esa presión, la mente de Carlos empezó a mostrar fisuras. Lo que había sido un carácter sensible e inestable en su infancia, comenzó a transformarse en algo más oscuro, más imprevisible. Los primeros episodios de su desequilibrio mental no tardarían en aparecer, y con ellos la esperanza inicial se desvanecería. Francia pasó de hablar del bien amado con orgullo a susurrar sobre un rey cuya mente empezaba a quebrarse. El primer gran brote de locura de Carlos VI ocurrió en 1392, durante una expedición militar en el bosque de Le Mans. El rey cabalgaba junto a su séquito cuando, de pronto, sin previo aviso, entró en un estado de furia descontrolada. Desenvainó la espada y atacó a sus propios caballeros, matando a varios de ellos antes de que lo redujeran. Cuando recobró la calma, parecía no recordar nada de lo sucedido. Aquella escena fue el comienzo oficial de un reinado marcado por la inestabilidad mental y dejó a todos aterrados. ¿Cómo gobernar a un monarca que podía transformarse en un asesino de un momento a otro? Después de aquel episodio, los ataques se repitieron con cierta regularidad. A veces eran arranques de furia, otras, periodos de apatía profunda en los que el rey se negaba a reconocer a su esposa o a sus hijos. Hubo momentos en los que vagaba por los pasillos del palacio sin rumbo, gritando que había sido traicionado, convencido de que conspiraban contra él. En otras ocasiones no permitía que nadie lo tocara, convencido de que estaba hecho de vidrio y que cualquier contacto podía romperlo en 1000 pedazos. Ese delirio en particular se convirtió en su marca más famosa. Carlos mandaba reforzar su ropa con varillas para proteger su fragilidad. Se sentaba inmóvil durante horas por miedo a quebrarse y obligaba a los sirvientes a acercarse con extremo cuidado. Creía que hasta un simple roce podía desintegrar su cuerpo. En la corte, la imagen de un rey vestido con capas acolchadas, aterrado por su propia fragilidad, circulaba como una mezcla de tragedia y burla. Francia tenía un monarca que se veía a sí mismo como un objeto frágil, incapaz de sostener ni siquiera el contacto humano. También exigía que los muebles fueran seguros para su cuerpo de vidrio. Mandaba revisar las sillas y tronos para asegurarse de que estuvieran suficientemente acolchados. En ocasiones ordenaba que pusieran cojines alrededor suyo como si viviera dentro de una burbuja acolchada. Imagina entrar en una sala real y encontrar al monarca sentado con un círculo de cojines a su alrededor, no por comodidad, sino porque temía que un simple movimiento lo rompiera en pedazos. Y lo más insólito era cómo esa obsesión afectaba a quienes lo rodeaban. Los guardias de palacio recibían instrucciones de vigilar que nadie se acercara demasiado. Algunos cronistas narran que el rey pedía que caminaran a su alrededor con cuidado, como si fueran cuidadores de un jarrón gigante en exhibición. Incluso en procesiones solemnes, la multitud no podía acercarse demasiado. El miedo era contagioso. La corte actuaba como si realmente el rey estuviera hecho de cristal, aceptando sin cuestionar esa fantasía, porque contrariar al monarca podía ser peligroso, aunque él viviera sumido en un mundo irreal. En este estado, Carlos llegó a pasar semanas enteras sin apenas moverse, atrapado en la idea de que un solo gesto mal calculado podía significar el fin. No era un rey que gobernaba, era un prisionero dentro de un cuerpo que imaginaba frágil. Y, lo más irónico, es que su delirio se convirtió en metáfora viviente del propio reino. Un trono poderoso en apariencia, pero tan frágil que bastaba un golpe para hacerlo añicos. Los cronistas, incapaces de comprender lo que hoy llamamos enfermedad mental, lo describían como víctima de maldiciones o posesiones. Para unos era castigo divino, para otros un misterio médico. Pero todos coincidían en el mismo punto: el rey no estaba en condiciones de gobernar. Su figura, antes popular, se convirtió en un problema político gigantesco.
La reina Isabel de Baviera y sus tíos aprovecharon la situación para tomar el control del reino en nombre del monarca incapacitado. Pero la inestabilidad del rey se convirtió también en excusa para que las facciones nobles intensificaran sus luchas. Cada vez que Carlos tenía un periodo de calma y parecía recuperar la razón, las esperanzas renacían, pero siempre llegaba un nuevo brote que lo devolvía al estado de rey de cristal. El reino, mientras tanto, oscilaba entre momentos de gobierno efectivo y etapas de vacío de poder. La figura del monarca ya no era un pilar, sino una grieta constante. Y lo más trágico era que el propio Carlos parecía consciente, en los intervalos de lucidez, de que algo en su mente se estaba rompiendo. El bien amado había desaparecido y en su lugar quedaba un rey atrapado en delirios imposibles de sostener. La corte francesa vivía en un estado de desconcierto permanente alrededor de Carlos Ohamano. Nadie sabía cuándo el rey despertaría lúcido y amable, dispuesto a firmar decretos y escuchar a sus consejeros, ni cuándo volvería a perderse en delirios o estallidos de violencia. Aquella incertidumbre convirtió el palacio en una especie de teatro absurdo, donde cada día era una función distinta. Los médicos desfilaban uno tras otro, probando toda clase de tratamientos que hoy suenan más a superstición que a ciencia. Sangrías, pócimas de hierbas, rezos públicos, exorcismos y hasta intentos de encadenarlo para contener los demonios. Nada funcionaba. La medicina medieval no tenía respuesta para la mente quebrada del rey. La reina Isabel de Baviera, que al inicio había sido vista como consorte decorativa, se convirtió poco a poco en una de las figuras más influyentes de la corte. Aprovechaba las crisis de su marido para asumir poder, rodeándose de consejeros afines y aliados dispuestos a manipular la situación en su beneficio. No tardó en ser conocida por su corrupción y su favoritismo, lo que le ganó la desconfianza de muchos. Para la nobleza francesa, el reinado de Carlos se convirtió en una oportunidad de oro. Con el rey ausente de la realidad, cada facción trataba de estirar la cuerda hacia su lado. Mientras tanto, la gente común escuchaba rumores contradictorios. A veces se decía que el rey había sanado milagrosamente, otras que estaba peor que nunca, o que se creía hecho de cristal. La imagen de un monarca incapaz de ejercer su cargo minaba la autoridad de la corona, justo en un tiempo en que Francia necesitaba firmeza para resistir a Inglaterra en la Guerra de los 100 años. Los súbditos, cansados de impuestos y derrotas, veían en su rey no a un líder, sino a un fantasma enfermo sostenido por intereses ajenos. El desorden era tan grande que incluso los médicos discutían entre sí. Algunos afirmaban que lo suyo era melancolía, otros lo atribuían a desequilibrios de los humores, y no faltaban los que proponían soluciones tan extremas como encierros perpetuos o penitencias públicas. Todo ello alimentaba la sensación de que la corte había dejado de ser el centro del poder y se había transformado en un circo, donde el rey era al mismo tiempo protagonista y víctima. En los intervalos de lucidez, Carlos parecía darse cuenta de la magnitud de su desgracia. Hay testimonios que lo muestran llorando en privado, reconociendo que no era capaz de gobernar como debía. Aquellos momentos de claridad eran quizá los más crueles. Un hombre consciente de que su mente lo traicionaba, atrapado en un cuerpo de rey que no podía sostener su responsabilidad. Y alrededor suyo, una corte cada vez más fragmentada, entre médicos desesperados, nobles intrigantes y una reina convertida en administradora de intereses personales. El gobierno de Francia se volvió un juego de poder sin árbitro, y cada ausencia del monarca era la excusa perfecta para que alguien más se sentara en el trono, aunque fuera de manera invisible. Lear. Mientras el rey se hundía en su fragilidad, Francia se desmoronaba alrededor. La guerra de los 100 años seguía devorando recursos y hombres, y el país necesitaba un liderazgo fuerte. Lo que tenía, en cambio, era un rey convencido de que podía quebrarse en 1000 pedazos
como una copa de cristal, y una corte de familiares y nobles que usaban su locura como ficha en un tablero de ajedrez sangriento. Durante las crisis más prolongadas se instauraron regencias. El poder pasaba de unas manos a otras, como si fuera una herencia disputada antes de tiempo. Los duques de Borgoña y de Orleans se convirtieron en rivales feroces, cada uno afirmando que podía proteger mejor al rey y al reino. En realidad, la lucha era por controlar la maquinaria del Estado, impuestos, ejércitos y, sobre todo, la legitimidad de gobernar en nombre de un monarca ausente. La reina Isabel, lejos de ser mediadora, se inclinaba según le convenía, entregando su apoyo a quien le garantizara mayores privilegios. Mientras tanto, en las aldeas y ciudades, la población vivía entre la miseria y la confusión. No sabían si obedecer al rey, a la reina, o a los duques que proclamaban ser la voz del monarca. Cada decisión política parecía improvisada, cada impuesto una medida desesperada. El pueblo sufría no solo las consecuencias de la guerra con Inglaterra, sino también de una guerra interna que desangraba al reino. La propaganda y el rumor se convirtieron en armas. Los borgoñones acusaban a los orleanistas de corruptos y ambiciosos, mientras los orleanistas aseguraban que los borgoñones buscaban entregar el reino al enemigo, y en el centro de este caos estaba el rey, invisible y frágil, convertido en un símbolo de impotencia. Los ingleses, por supuesto, aprovecharon. Avanzaban cuando Francia estaba más dividida, sabiendo que nadie podía oponer una resistencia coordinada, mientras la corte francesa se devoraba a sí misma. La situación llegó a extremos grotescos. En ocasiones, se organizaban ceremonias públicas para demostrar que el rey aún estaba presente, aunque apenas pudiera sostenerse en pie o balbuceara frases incoherentes. Era como una representación teatral montada para tranquilizar a la gente. Ahí estaba Carlos VI, el rey de Francia, en carne y hueso, aunque su espíritu pareciera ausente. El espectáculo no engañaba a nadie, pero servía para mantener, al menos en apariencia, la continuidad del poder. Los cronistas de la época hablan de un país partido en pedazos, donde los campesinos eran los que cargaban con el costo de las intrigas palaciegas. Mientras los grandes señores competían por la sombra de un trono vacío, los campos ardían y las cosechas se perdían bajo los cascos de caballos y soldados mal pagados. Francia estaba gobernada por una ausencia, un rey que no podía reinar y una corte incapaz de llenar ese vacío sin caer en luchas intestinas. El reinado de Carlos VI dejó de ser una monarquía y se convirtió en una disputa permanente, una especie de guerra civil disfrazada de regencia. El rey de vidrio, que temía romperse al mínimo contacto, terminó reflejando la fragilidad de toda Francia, un país que crujía bajo el peso de la división y el abandono. El final del reinado de Carlos VI fue tan triste como previsible. Su vida se fue apagando lentamente, entre episodios de lucidez cada vez más breves y recaídas más largas en la oscuridad de su propia mente. Cuando murió en 1422, Francia era un rompecabezas roto. La Guerra de los 100 Años estaba en uno de sus momentos más críticos, con gran parte del norte del país bajo control inglés, y el reino prácticamente dividido entre borgoñones y orleanistas. El testamento político de su reinado quedó plasmado en el Tratado de Troyes, firmado unos años antes, que reconocía a Enrique V de Inglaterra como heredero legítimo de la corona francesa, en lugar de su propio hijo, el futuro Carlos VII. Fue un golpe devastador para la dinastía de los Valois. El rey francés, debilitado, manipulado y enfermo, había dejado en herencia un país a su enemigo. Todo lo que quedaba era un título vacío y una línea de sucesión cuestionada. El joven delfín Carlos, que apenas había visto a su padre consciente en contadas ocasiones, tuvo que huir hacia el sur para mantener viva la idea de que aún existía una Francia independiente.
El recuerdo que dejó Carlos VI en su pueblo fue ambiguo. No era odiado de la misma forma que otros monarcas crueles o despóticos. Más bien inspiraba compasión, la lástima que despierta un hombre que jamás pudo sostener el peso de la corona. Algunos cronistas lo describieron como un mártir de la locura, un rey que se convirtió en prisionero de su propia mente. Otros, en cambio, lo vieron como el símbolo de un reino que se desmoronaba porque su líder no podía reinar. Lo cierto es que su enfermedad no solo quebró su vida personal, sino que permitió que Francia se fragmentara en bandos irreconciliables. Y sin embargo, su figura ha quedado grabada en la memoria como uno de esos personajes que parecen salidos de un cuento extraño, más cercano a la fábula que a la política. El Rey de Vidrio es recordado como el monarca que temía romperse con un abrazo. El hombre que cabalgaba por los pasillos de palacio sin reconocer a su familia. El soberano que dejaba a Francia en manos de quienes lo manipulaban como una marioneta. Su fragilidad personal se convirtió en metáfora de un reino quebradizo y en el contraste más evidente entre la idea de poder absoluto y la debilidad humana. Hoy, cuando hablamos de Carlos VI, no pensamos en victorias militares ni en leyes memorables. Pensamos en la extrañeza de un hombre que creía estar hecho de cristal y en cómo esa fragilidad personal alteró el rumbo de toda una nación. Francia sobrevivió, pero el precio fue altísimo. Décadas de guerra, hambre y división. El legado de Carlos VI fue un reino en ruinas y una corona disputada, pero también una advertencia atemporal. Incluso las monarquías, que presumen de ser eternas, pueden quebrarse en un instante, como una copa que cae al suelo. Y así, entre la penumbra de un palacio que se desmoronaba tanto como su mente, se apagó el Rey de Vidrio. Un monarca que nunca fue fuerte, pero cuya debilidad aún resuena siglos después, como un eco frágil que nos recuerda lo mucho que la historia depende, a veces, de lo más vulnerable.